Saludos amigos, bienvenidos a este espacio informativo a través de las plataformas y los canales virtuales de Agro Editorial Publishing Company. Un saludo desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Gracias por compartir este espacio de comunicación que tiene Agro Editorial Publishing Company luego de 57 años de estar entregando información técnica y científica a todo el sector tan representativo en el Ecuador y en el mundo. Hoy día tenemos invitados muy especiales para compartir un tema muy importante, muy trascendental, un tema que es de mucha actualidad, de mucha coyuntura, el tema de la gripe aviar, para lo cual hemos invitado a Eliana Icochea, que es investigadora principal del Laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Marcos. De igual forma está con nosotros Francisco Alonso Pesado. Él es médico veterinario zootecnista, maestro en docencia y administración de instituciones de educación superior, Colegio de Estudio de Posgrado en la Ciudad de México, áreas de especialización, entre otras. De igual forma saludamos con Alexander Barajas Maldonado, es un comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, Colombia. A todos nuestros invitados de honor en este día, que ya se encuentran en nuestra sala de reunión, les damos la más cordial bienvenida una vez más. Bienvenidos. Y también se encuentra con nosotros el director técnico, el jefe técnico de Agroeditorial. Está con nosotros el doctor Andrés Guzmán, quien también va a participar activamente de este pequeño encuentro con distinguidos comunicadores, científicos de este importante medio. Y quiero comenzar preguntándole a la doctora Eliana Icochea, Para empezar, ¿nos podría ilustrar, doctora, en los minutos que tenemos, qué es la influenza o gripe aviar de alta patogenicidad? Bienvenida. Bueno, gracias. Es la enfermedad causada por cepas de alta patogenicidad, patogénicas, y que hasta el momento, en primer lugar, decir que hay 16 subtipos de hemaglutininas en los virus de influenza, y solo las hemaglutininas H5 y H7 han mutado a alta patogenicidad. ¿Qué cosa es influenza aviar? Es la enfermedad causada por cualquiera de estas dos cepas, H5 o H7, pero de alta, porque los virus H5 y H7 también pueden ser de baja. La enfermedad que estamos viviendo en este momento es una influenza aviar de alta patogenicidad por virus H5N1. Eso es, y que causa obviamente alta mortalidad en las aves domésticas. Muy bien. Andrés, buenas tardes con todos. Doctor Alonso, ¿cómo ha afectado esta enfermedad de estas aves a la industria avícola mexicana? Sí, cómo no. En el año de 2012 se presentó esta enfermedad causando estragos en la población avícola, tanto en los oferentes de carne de pollo como de los productores de huevo para plato. En ese año, aproximadamente el 15% de la población avícola del país fue sacrificada o murió, lo que implicó que la oferta doméstica tuviera hasta cierto punto un flujo irregular, de tal manera que este flujo irregular impactó sobre la oferta a nivel nacional. Es oportuno indicar que México es autosuficiente en huevo para plato y es el país en el mundo con mayor consumo por persona, no por volumen, sino por persona. Es el país número 1 a nivel mundial en consumo per cápita o por persona. De tal manera que es muy importante para los mexicanos este producto. Y esta gripe aviar en el 2012 impactó sobre el precio del huevo también.
no solamente sobre la oferta, sino sobre el precio mismo, que se incrementó sustancialmente. Y México, que tiene problemas de distribución de la riqueza, se vio afectado en razón a este incremento en el precio, sobre todo en las clases sociales de menor de compra, es decir, en aquellas personas que sufren de lo que se conoce pobreza o extrema pobreza. En extrema pobreza en México se estima que hay 8 millones y en pobreza aproximadamente unos más de 40 millones de personas. Y precisamente en los niveles de ingreso más bajos es donde pegó en el 2012. Han aparecido algunos brotes en la actualidad, sin embargo, está muy controlada la situación en el presente, de tal manera que el 0.04% de la población avícola mexicana se vio afectada y se sacrificaron precisamente ese 0.04% de aves del inventario avícola nacional. Muy bien. Ahora quiero invitarle para que el colega periodista colombiano Alexander Barajas nos conteste la misma pregunta. ¿Cómo ha afectado esta enfermedad de las aves en la industria avícola colombiana? Buenas tardes nuevamente a todos. Pues me voy a basar en un informe reciente, porque aquí la regional, la gremial avícola FENAVI ha estado muy activa desde que se descubrió el primer brote en el mes de octubre, 20 de octubre, en la zona caribeña colombiana, limítrofe con Panamá. Realmente el impacto en la industria avícola comercial ha sido mínimo, porque se han presentado a la fecha, en el día de ayer precisamente, en una noticia fresquita, se presentó el brote 41, con la particularidad de que es el primer brote que se da en la zona andina del país. Para los que no tienen el gusto y el placer de conocer a Colombia, vamos a ubicarlo de esta manera porque es un hito importante. La mayoría de la población colombiana se concentra en su zona andina, en donde está pues las 3 ramales con que se rompe la cordillera de los Andes en nuestro país, después de entrar de Ecuador, y ahí se concentra alrededor del 60-65% de la población nacional y también un porcentaje muy similar de la producción avícola en pollo y en huevo de mesa. Este es el primer caso que se presenta precisamente en el departamento de Nariño, que es limítrofe con Ecuador. Todos los 41 episodios, brotes, se han presentado en traspatio, o sea, todavía no ha tocado directamente la producción industrial, agroindustrial, pero se dio un caso en el mes de noviembre en donde por razones de prevención se tuvo que hacer un sacrificio controlado de alrededor de 35,000 pollos de engorde en una población de la costa caribe colombiana, en donde se han presentado 40 de los 41 focos. El último foco antes del de ayer se había presentado o se había confirmado el 15 de enero. Realmente el impacto ha sido todavía, gracias a Dios, mínimo para la producción, no la ha comprometido en ningún momento. Inclusive de cara a la población y al consumidor, es un problema que no ha trascendido en realidad. Y la labor que se viene haciendo con la autoridad sanitaria, Instituto Colombiano Agropecuario, de la mano con FENAVI, ha permitido que de esos 41 focos, 38 ya se hayan superado plenamente y solamente queda el que empezó ayer y 2 de los últimos que se presentaron el 15 de enero. Quisiera resaltar como dato importante el hecho de que se han destinado más de 1.000 millones de pesos colombianos, esos son alrededor de $210,000 en compensaciones, lo que ha facilitado las acciones de vigilancia pasiva en el país. Es decir, más gente está denunciando posibles brotes, alrededor de 620 casos posibles se han reportado y de los cuales solamente se han confirmado 41. Otra característica importante que quisiera destacar de los casos de influencia en Colombia, aparte de que se han dado solo en traspatios, es decir, poblaciones con menos de 300 aves, algo así, es que según el estudio del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario, genéticamente no guardan relación entre sí.
Es decir, son cepas que si bien corresponde a la familia de H5N1, guardan diferencias de un brote a otro, lo que hace que no haya o no se haya evidenciado hasta el momento una contaminación directa de un brote a otro, hasta el momento una conexión. Llama la atención que después de tantos años Colombia apenas venga a registrar sus primeros casos este año, dado que es una enfermedad que la transporta los aves migratorios. Colombia es el país de las aves, es el país que más especies tiene por metro cuadrado en el mundo de aves silvestres. Somos necesariamente, por nuestra privilegiada posición geográfica, un corredor de todas las aves que vienen del hemisferio norte, emigran hacia el sur y se regresan en el periodo que comprendido entre septiembre y marzo de cada año. Pero curiosamente, solamente este año se han presentado los primeros casos que no han comprometido de ninguna manera el estatus de país libre del mal. Muy bien. Adaliana, desde tu criterio técnico, la técnica utilizada para la eliminación de aves contagiadas, denominada como fusil sanitario, ¿es la más ideal? Te comento esto porque he leído en varios lugares de parte de Latinoamérica y últimamente justamente con lo que nombra Alexander con el tema del ICA, que están entrando en cuarentena algunas granjas. ¿Es una técnica ideal? ¿Se podría cuarentenar a las granjas? Y cuando ¿te refieres a cuando se detecte el brote en ave vacunada o estás hablando de ave sin vacunar? Ave sin vacunar. Bueno, es que depende del país. Por ejemplo, acá eso depende del país. Las decisiones de un país cuando tienes influenza están entre dos, ¿no? Erradicas o vas por la vacuna, por los diferentes tipos de vacuna. Vacuna de emergencia, vacuna, vamos a decir, preventiva, como hubiera sido que antes de que llegue el virus que estaba en Colombia hubiéramos vacunado, no lo hicimos. Vacunación de emergencia, entiendo que es lo que se va a hacer ahora en Perú, o vacunación ya, vacunamos del todo, pero eso depende, por eso yo pienso que si uno vacuna, esa es mi idea, porque si el gobierno decide vacunar, y una vacuna, vamos a ver, protege solamente, por lo que hemos podido ver, porque aquí no tenemos experiencia en lo que son vacunas, tampoco la experiencia es distinta con este virus que tiene características totalmente distintas. No es el H5N2 que tuvo México, ni el H7N3, que no es eso. Es un virus nuevo, muy virulento, entonces también no podemos predecir cuál es la protección que da un virus de este tipo frente a programas de vacunación que tenemos con vectorizadas e inactivadas. Pero yo pienso que si vamos, porque acá, ¿qué cosa es lo que se estaba planteando en un primer lugar? El gobierno decidió ya, por la presión de los mismos avicultores, que se va a vacunar. Aves de larga vida, aves ponedoras, reproductoras, abuelas, los pavos, y también pienso que pavos de engorde, porque el pavo además es sumamente susceptible. Entonces, para las aves de larga vida, vacunación, pero estaba contemplado que si te da, porque la vacunación no te evita la infección, la vacunación te baja el impacto, como todos sabemos, nada más, y te debe proteger. Vamos a decir, repito, vi yo que en Europa era 80% para que una vacuna pase, debe tener una protección mínima de 80%, si está por debajo, no. Y entonces, ¿qué pasa? Si uno vacuna, yo pienso, y si te da por ejemplo, un 5% de mortalidad y que se detecte el brote, para mí me parece que se debe cuarentenar. Porque acá la idea era, vacunas, dice vacunas con erradicación. Si tú mandas a vacunar y te da el brote y te van a eliminar todo otra vez, o sea, no tiene sentido vacunar, mejor no vamos vamos a decir, por el lado de la erradicación. No veo así. Yo sí creo que cuarentenar, cuando decides por la vacunación, ahora, hay quien dijo, sí, pero el virus va a seguir mutando, sí va a seguir pasando, pero es que yo pienso que si uno vacuna y el gobierno permite, tiene que haber una vigilancia tremenda, muy efectiva, sumamente efectiva en lo que respecta al control de que de verdad hasta que no se escape el virus, tratar de que no se escape y vigilar hasta qué momento ya no existe virus, porque no estamos hablando de un virus latente, es un virus que tiene un periodo de epidemia y después desaparece. De verdad, lo ideal sería eliminar todo, obviamente, eso lo sabemos, pero si vamos a empezar a eliminar todas las aves vacunadas, no tiene sentido. Yo sí creo que tendría que ser cuarentena para vacunas, siempre y cuando una vacuna cumple, porque acá nosotros todavía nadie ha comenzado a vacunar, y se está en una etapa de
de decisión. Yo también he estado informándome. El problema para nosotros es nuevo como enfermedad, ¿no? Pero como investigación, ¿no? Y tú también lo sabes porque nosotros trabajamos desde el año 2006 en el laboratorio haciendo vigilancia en las silvestres y tenemos más de 50 cepas aisladas de los diferentes subtipos. Tenemos 10 subtipos de maglutininas, 9 subtipos de neuraminidasas, y yo gané un proyecto con el Banco Mundial en el año 2019 que acaba de terminar, que ha sido exitosísimo, y hemos hecho el análisis del genoma completo de 5 cepas, tanto fue de cerdos, hemos encontrado una, y las 5 aviares secuenciaron las que tenían la mayor importancia desde el punto de vista para la salud pública. Pero ahora, desde que entró, ahorita ya no hay que, la diversidad es, ahora es todo H5N1. Nosotros ya en este tiempo hemos aislado 22 cepas en el laboratorio. De las domésticas sí hemos tenido, codornices tenemos en el laboratorio en 13 meses. Codornices, como también es una gallinacia, o sea, pavo, codorniz, pavo y pollo, es lo mismo y mueren. Entonces, sí han habido pequeños criadores, 2 codornices hemos tenido, dos criaderos de ponedoras, de unos chiquititos, 2 criaderos, uno de 150 gallinas y otro era de 8.000, ¿no? Y un criadero de patos y pavos, que sí fue reportado por el SENASA, el de pavos fue más grande, eso ha sido en la costa, ¿no? Pero el asunto es ese, que si se va a tomar ¿qué es lo que me estoy tratando de alimentar con esta información al SENASA? Y también hice una charla para Bolivia hace una semana y también la misma, porque nosotros, ¿de qué manera podemos evaluar las vacunas que vienen? Porque acá hay una protección inmune, tiene que haber mucha homología, mucha. Y mucha homología significa, no es que H5 va a proteger contra H5, hay una serie de claves que vienen del H5 de la cepa inicial del año 97 y también. Entonces, hay una prueba que es maravillosa, que es la HI, que le usan mucho en México, y que yo veo que cuando tú evalúas una vacuna, usas el desafío, y del otro lado tienes que prueban la prueba de inhibición de la hemaglutinación, pero porque ya se ha visto, y he visto todos los trabajos que tiene valor predictivo de protección y de sobrevivencia. Y entonces, si tiene, según lo que he visto ahí, un título de 32 o lo que es 5, logaritmo 2, la vacuna pasaría. Y nosotros tenemos ahí los virus, el laboratorio nuestro, estamos aislando no solamente el PCR, dicho sea de paso, porque tengo también, entre comillas, el tomar decisiones solamente con PCRs que a veces tienen CTs altísimos. Yo sí creo que debe de ser con cuarentena si es vacunación, siempre y cuando la vacuna proteja, a no ser que sea un lote vacunado y que sea una catástrofe, pues la mortalidad, esa vacuna no ha servido. Eso es realmente estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo muchísimo. Yo, por ejemplo, esperaba, porque acá es un país como Newcastle, esperaban lesiones similares a las del Newcastle. Esperaba encontrar, no hay una hemorragia en las aves, todo lo que hay es un edema pulmonar. El ave se muere con una reacción, una respuesta innata, inmediata, agresiva, la famosa tormenta de citoquinas que hemos escuchado hablar ya con el COVID, eso ocurre. Y todo lo que hay es un edema pulmonar, ¿no? Entonces, acá se está aprendiendo. Si bien es cierto, nosotros hemos trabajado mucho en investigación, pero lo que es el problema mismo, hemos aprendido mucho entre diciembre y ahorita, que es lo que estamos con el problema, ¿no? Y viendo acá en el Perú hay un problema ahorita que están muriendo lobos de mar, con el problema a nivel de islas están las aves guaneras y los lobos están yendo a la playa a morir, ¿no? Entonces hay un problema ya mayor, porque estamos viendo mamífero marino, que también se consideraba, pero eso fuera de las especies que hemos encontrado de todo, ¿no? Comenzando con el pelícano y terminando con halcones y todo eso. Muy bien. Vamos a continuar este diálogo y ahora quiero invitar para que Alexander nos hable un poco, porque hay patrones inflacionarios que se están produciendo a causa de la eliminación de aves y el incremento de los precios de las materias primas. Algo de esto ya está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Cree que esto puede llegar a ocurrir acá en Latinoamérica, Alexander? Depende de cada país, porque como lo dije en mi primera intervención, la influencia aviar ha sido transparente o ha pasado por alto en el radar de la opinión pública, es decir, el consumo no se ha afectado, ni la disposición de huevo, de mesa, ni de pollo, ni ningún producto de origen aviar ha cambiado en sus expectativas de consumo.
por la influenza. Por el tema del encarecimiento de las materias primas, estamos viviendo en este momento una situación de revaluación del peso que de alguna manera impacta en una mayor competitividad del precio en comparación con la importación. Todavía aquí, por materia del TLC con Estados Unidos, el pollo no entra de manera libre, aparte de algunos cortes como los llamados cuartos traseros, y realmente Colombia es autosuficiente también en pollo y en huevo, en las dos, y el peso de las importaciones es mínimo. Además, Colombia tiene una característica especial que son sus dificultades logísticas que encarecen toda la importación que llegue. Así el pollo estadounidense sea muy barato para que llegue a puertos colombianos en el Caribe o en el Pacífico, su distribución al interior del país, en donde están los mayores centros poblados y centros de consumo, hace que sea no sea tan competitivo con la producción local. Eso sumándole el hecho que a partir de este año se entra sin ningún arancel el maíz amarillo duro de Estados Unidos. Más o menos alrededor de unas 5 o 6 millones de toneladas de maíz y de soya americana entran sin arancel, lo que hace pues que la competitividad del sector avicultor colombiano, más su proceso de tecnificación y su liderazgo tecnológico se mantenga. Yo quisiera agregar algo con el tema de las vacunas que se tocó ahora, es que en Colombia en este momento está en proceso de discusión y hay una fuerte corriente dentro del gremio que es reacia a la vacunación porque se teme que el hecho de que se vacunen las aves del hato comercial provoque que la enfermedad se torne endémica en el país. Esto hay que entenderlo por el esfuerzo que ha tenido el país en tratar de ser un actor exportador, que no lo ha podido hacer porque el país es endémico en otras enfermedades que impiden exportación, principalmente Newcastle. Entonces, hay una discusión interna, hay inclusive algunas resoluciones o estudios de resoluciones y algunos estudios para saber cómo se construye un borrador para importación de vacunas. Se ha reunido con los laboratorios productores, se han presentado los biológicos disponibles, se han estudiado las cepas que han impactado al país, que todavía no han impactado a la producción comercial. Se ha hablado con laboratorios como MSD, con Ceba, con La Pisa, con Avimex, para sus biológicos, pero no se ha tomado ninguna definición. Y creo que de pronto se llegaría a tomar cuando se presente el momento, que ojalá no lo sea, en donde se dé una afectación a una explotación comercial. Doctor Francisco, la cuestión es que aún sin llegar a ser una pandemia, ¿cree usted que esta crisis que estamos viviendo en los países latinoamericanos afecte, deje secuelas en la industria avícola? Yo creo que sí. En este sentido, cuando estamos hablando de esta enfermedad y también cuando estamos caracterizando a la avicultura y en general en nuestros países latinoamericanos, estamos hablando de una actividad donde la concentración es muy fuerte, donde las integraciones también son muy fuertes. Estamos hablando tanto de las integraciones verticales como de las integraciones horizontales. De tal manera que no solamente afecta a nivel de unidades de producción o producción primaria, sino que está afectando a todos los eslabones de esta cadena de labor, de esta cadena de producción o de valor. Es decir, cuando hablamos de estas enfermedades y de esta enfermedad en particular, debemos notar que el impacto económico se presenta precisamente en todos estos eslabones,
no solamente en el nivel de producción, sino en el nivel de, pues, de los eslabones de reproductoras, progenitoras, fábrica de alimentos, incubadoras, distribución, comercialización. De tal manera que ya el solo hecho de estas mortalidades tan grandes, por ejemplo, se habla en los Estados Unidos, y me voy a referir ahorita a Estados Unidos porque de alguna manera es un país que va dando la pauta en cuanto a producción mundial de carne de pollo y de huevo para plato. Se habla de que en 2015, esta pandemia en 2015 afectó a los norteamericanos con un valor de más de 1.500 millones de dólares. Entonces no podemos descartar, y como el colega Alexander indica, ¿no? Ojalá y que no nos toque a nosotros, porque es realmente impresionante el impacto económico que ejerce esta pandemia. Ese es un punto muy relevante. También es un punto relevante en el sentido de que es una pandemia en el cual tenemos que hablar de muchos costos, desde el costo de vigilancia para zonas perifocales y para la misma zona de vigilancia. Tenemos los costos por sacrificio, tenemos los costos por limpieza y desinfección, y hay diferentes costos. No es lo mismo los costos de limpieza y desinfección en una planta de incubación que en una granja de pollo de engorda. Y hablamos de los costos de repoblación. Y hablamos también de los costos de eutanasia, donde ahí intervienen los costos del médico veterinario, de los técnicos, de operaciones de planta, de las depreciaciones, de los combustibles, de la luz, de la energía. También tenemos los costos del valor del movimiento de la tierra. Es decir, se arrenda en ocasiones una retroexcavadora para poder elaborar las fosas, y también costo de rescate de la carcasa. Pero también hay costos indirectos, la pérdida del producto indirecto. Por ejemplo, serían los pollos de engorda dejados de producir al eliminar reproductoras broiler, ¿verdad? O cantidad de huevos para consumo que dejaron de producir las gallinas de postura sacrificadas. Y con esto termino. Cuando la producción baja, cuando la mortalidad en ocasiones es tan alta, pero tan alta, que la capacidad instalada de todos estos eslabones de la cadena productiva, de la cadena de valor, todos estos eslabones van a presentar costos fijos unitarios muy altos, sobre todo cuando estamos hablando de estas altas mortalidades. Hablé de costos fijos porque podemos clasificar costos variables y costos fijos en el corto plazo. Ya en el largo plazo todos los costos son variables. Pero también podemos ver que en el largo plazo se pueden presentar deseconomías de escala o altos costos fijos unitarios en razón precisamente a que el costo fijo unitario viene siendo no más que la división, un cociente del resultado de una división de los costos fijos totales en el corto plazo entre el nivel de producción. En la medida en que en el denominador yo tenga un menor número de kilogramos, tanto de huevo como de pollo, el costo fijo unitario tiende a incrementarse sustancialmente. Entonces, definitivamente debe de haber una interacción muy fuerte
debe de haber una comunicación muy fuerte en cada uno de estos países. Sin embargo, y con esto ya termino, perdón, sin embargo, hay otros países que han salido beneficiados, como en este caso en particular, Brasil, porque México, al ver esta terrible enfermedad en los Estados Unidos, donde ya rompió Estados Unidos el récord de mortalidad, y estamos hablando de casi 58 millones, hasta la fecha, 58 millones de aves sacrificadas y con mortalidad. Pues obviamente México sí está muy preocupado y de hecho no está importando, eliminó el arancel para Brasil y Brasil ha tenido la coyuntura de poder estar exportando hacia México. Sobre todo me estoy refiriendo a pollo de engorda, porque somos importantes comprando del exterior pollo de engorda. Gracias, doctor Francisco. Doctora Eliana, se entiende que no hay ningún riesgo, ningún tipo de riesgo de contagio de la gripe aviar a los humanos a través del consumo de la carne y de los huevos. ¿Usted nos puede ratificar o rectificar esta información, doctora? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y el hecho es que este virus, particularmente este virus H5N1, es tan virulento que yo no creo que haya oportunidad de que un ave con influenza llegue a siquiera al mercado ni al punto de venta en absoluto, porque la mortalidad que causa el virus, esta cepa, es a los 2 días. A los 2 días, y en los controles, en todos los programas que han habido de experimentos que se han hecho en Europa probando vacunas, al segundo, en el mejor de los casos, al 4º o 5º día ya están muertos. Es imposible, porque el problema de este virus es la mortalidad de las aves, no es la transmisión al humano a través de la carne. Por eso lo tengo clarísimo, que no hay forma de que un animal enfermo pueda salir, porque es visiblemente enfermo de una manera muy rápida y termina muriendo inmediatamente. Entonces, no hay manera. Eso, para mí, eso no es el problema, ¿no? Lo que pasa es que esa es una cosa que nos ha perjudicado mucho a todos los países, que nos preocupa que la población que no conoce el tema como nosotros piense de que comiendo la carne de pollo va a haber. No lo ha ocurrido nunca, ni en el Asia, ¿no? Porque desde el año 97 no ha ocurrido jamás. Este problema nace en 1997. ¿Cuántos años hay, no? En el 97 y en el 2005 empieza a matar a las aves domésticas. 2005 es donde muta a que caigan las aves domésticas, y eso hace que se disemine por toda Europa, que no lo había, ¿no? Y ha demorado 18 años en cruzar. Nosotros estábamos tranquilísimos. Yo tenía la tranquilidad de imaginar que las rutas migratorias eran independientes, la del Pacífico, la eurasiática, pero ha ocurrido lo que no pensábamos, ¿no? No, eso no es un problema, no ha ocurrido jamás, ni siquiera. Yo creo que esas cosas están tan claras en el Asia, que es una enfermedad muy antigua, para nosotros es nuevísima, muy antigua, que no hay ningún problema con el consumo. Lo que es malo es agarrar un animal vivo, que es el que tiene el virus, y ahí un animal vivo es un animal que está en periodo infeccioso, es el que tiene una carga viral alta, y ese es el que contamina, el que no tenemos que agarrar, y eso es la educación que queremos darle a la población, de que no se acerque al lobo de mar, que no se acerquen a los pelícanos ni a los animales, sino hay gente que aquí se lo ha llevado a su casa para tratar de salvarlos. Al laboratorio llegó con el patrullero, un patrullero en un carrito chiquito, llegó el chofer patrullero, policía, el copiloto que era otra policía, una señora, y el tremendo pelícano. Aparecieron los 4 metidos vivos, animal, con signos nerviosos, lo trajeron al laboratorio, en un carrito chiquito. O sea, y esas cosas han pasado acá. Entonces, el punto que hay que hacerle ver a la población es que no tienen que tocar el animal vivo. Si el animal se muere, vamos a exponer. ¿Nosotros qué estamos haciendo en el laboratorio? Porque hemos tenido casos. ¿De qué manera nosotros podemos hacer? Porque uno se protege, claro. Nosotros todos nos protegemos como sabemos que tenemos que hacerlo, cara, mano, el mameluco y los guantes, todo. Pero ¿qué hacemos con el animal? Porque nosotros tenemos los animales, han traído 6 animales muertos, o han traído 20 codornices, y nosotros lo metemos en una bolsa, le echamos cal, le echamos formol, lo cerramos, le volvemos a meter
o en otra bolsa, otra vez formalizado, cerrado, y lo dejamos en la sala de necropsia. Porque al día siguiente, con toda esa materia orgánica y esa descomposición, el virus no va a ser viable. Lo dejamos 2 días metido así, bien cerrado, formalizado. Ahí lo dejamos. Hoy llega, mañana, hasta pasado mañana, ahí está cerrado hasta que vienen los que se encargan de la eliminación de estos animales que son de riesgo, el contrato que tiene la facultad. Pero el problema es el animal vivo. El problema es el animal vivo, en que no se acerquen a los animales vivos, no consumir, porque yo lo que veo es que no hay posibilidad. Aparte que, otra cosa, los brotes que yo veo por lo que pasó en Chile. Chile es el ejemplo cerquita a nosotros. Y Chile, los brotes que han habido, tanto en el 2002, como en el 2017, como en el 2019, han sido animales de larga vida. Las posibilidades hay que tener una gran falta de bioseguridad, creo, para un animal que tiene 40 días y se contamine todavía con influenza. Entonces la bioseguridad tiene que ser muy extrema. Es un animal de corta vida, que podemos tenerlo en el piso, que se puede cerrar con malla completa, que se puede controlar todo y que va a salir. Entonces yo veo que por eso es que acá se ha decidido la vacunación de aves de larga vida, que las oportunidades de contaminación van a ser mayores. Pero de que llega eso, tenemos que quitarlo de la cabeza y es labor nuestra. No hay posibilidad. No hay posibilidad que un animal con este virus de influenza, tal vez con otro H5, pero no el H5N1, este linaje asiático, lo mata muy rápido. O sea, no va a salir el riesgo será para los balconeros que están viendo el animal enfermo y que uno tiene que adiestrarlo, que se protejan, que no agarren, pero que al plato, eso no llega al plato. No llega al mercado, no llega al centro de beneficios, no llega, porque es demasiado aparatoso e inmediato. Eso es, estimado Alexander, en el último informe que presentó la FAO, se indica, y lo voy a citar textualmente, dice: los mayores retos del sector son los actuales precios elevados de la materia prima, maíz, soya, el aumento de precios de energía en países dependientes de las importaciones, los elevados costos de distribución, el aumento de costos laborales y la actual preocupación que es la gripe aviar. Algo que lo comentó ya el doctor Francisco Alonso. ¿Cómo podemos analizar desde tu perspectiva y tu análisis esta cita? Pues como lo dije en un comienzo, cada mercado tiene su dinámica. Obviamente, todas esas variables tienen un impacto local importante. Hay algunas que no están mencionadas ahí, que me imagino que será por razones de conveniencia política y que se hablan en voz baja, y es la presión de ciertas políticas animalistas que hacen que también el precio se encarezca. O sea, a mí me llama la atención que no en el listado de causas de encarecimiento de productos de consumo de origen animal no se mencione eso. Vuelvo y repito, tal vez por razones políticas, pero obviamente es un factor importante. No solamente en que disminuye la oferta del producto final, sino que también de alguna manera facilita también la programación, la difusión de por ejemplo, el caso de la influenza aviar, ¿cierto? Tomemos el caso de California, en Estados Unidos, que es el primer estado, creo que son 10 de los 50 que ya prohibieron, por ejemplo, cualquier forma de hacinamiento, de producción en jaula para el huevo de mesa. Eso fue en el año 2018 y con un plazo hasta 2022 para que sea efectiva totalmente. O sea, que la producción se vino a pique en ese estado y tiene que abastecerse de estados vecinos que no tienen esa restricción. Igualmente, esa restricción hace que solamente funcionen establecimientos libres de jaula, que obviamente todos sabemos que abren de alguna manera una ventana o son más proclives a recibir el virus por el contacto que se puede dar de una manera más fácil por condiciones de bioseguridad más laxas con aves silvestres. Entonces yo creo que el análisis es cierto, hay muchos factores que coadyuvan al encarecimiento de los precios, no solamente los de origen aviar, sino en todos de la producción agropecuaria, pero quisiera llamar la atención sobre esa suerte de hipocresía en donde no se tocan los temas referentes al bienestar animal, que por un afán de protagonismo de los grupos de interés animalistas y veganos
también ha provocado el carecimiento de estos productos que entregan un alimento de primera calidad en condiciones de inocuidad y en condiciones de precio que todos hemos ponderado y que son el sostén de esta industria. Doctor Francisco, la vacunación es una herramienta muy importante, una herramienta preventiva para el control de esta enfermedad. ¿Está usted de acuerdo en la implementación de un plan de vacunación en todo el hemisferio? Aquí hay una serie de elementos a considerar. Ya se ha dicho tanto por la doctora de aspectos que son técnicos, pero también quiero resaltar algo. Cuando algunos países no indemnizan, porque hay países en América Latina y países que, incluyendo a México, que para incentivar no solamente el control, no solamente la vigilancia, a estos productores muchas veces no se son incentivados en cuanto a la indemnización, no se les indemniza. Y esto es un factor también importante que repercute en cuanto al ánimo del productor para poder avisar oportunamente de estos brotes, ¿verdad? El hecho de que se lleve a cabo la vacunación sin indemnizar en ocasiones es una situación que no impacta en actitud favorable del avicultor. Ese es un elemento. El otro elemento, hay que ver cuáles son las políticas que implican el vacunar a nivel de todo un país, ¿no? Allí hay que ser muy precavido y muy cuidadoso, porque la doctora ya lo indicó en el sentido de que pues la mortalidad es rapidísima, hay mortalidades hasta del 100%, y obviamente, ¿para qué vacuno? En México sí se vacuna, y ahorita SENASICA, que es el Servicio Nacional de Salubridad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, acaba de distribuir 150 millones de vacunas para aquellos estados que se encontraban en cuarentena. ¿Cuáles estados estaban en cuarentena? Estaban en cuarentena el estado de Nuevo León, el estado de Yucatán, el estado de Jalisco y el estado de Aguascalientes. Son 4 estados. Yucatán no está en cuarentena, Nuevo León sí, Yucatán sigue en cuarentena, Nuevo León acaba de salir, en razón a la vacunación. Y se argumenta SENASICA que el oportuno tiempo de vacunar permitió que se controlara la enfermedad. Pero tener cuidado, no podemos ser tan generalistas en un punto que tiene muchos ángulos: económico, social, político, y que tiene que ver también con la industria. Yo creo que hay elementos muy importantes como es la vigilancia, ¿no? La vigilancia es notable. Ahora, también tenemos la siguiente problemática, cuando menos en México. La concentración de la avicultura en México en huevo para plato es impresionante, en razón a que esta concentración se da en el estado de Jalisco, en el estado de Puebla
y en 4 municipios del estado de Jalisco, perdón, en 6 municipios del estado de Jalisco y 2 municipios del estado de Puebla, ofrece más de la mitad, un poco más de la mitad de huevo para plato. De tal manera que estamos hablando de una zona tremendamente concentrada, pero tremendamente concentrada. Y además también la estructura de producción de huevo para plato también es muy concentrada en cuanto a productores, en cuanto a oferentes. Tenemos que 10 empresas productoras de huevo para plato en México ofrecen un poco más del 80% de la oferta nacional de huevo. Y en el caso de pollo de engorda, la concentración por productores y obviamente geográfica, es mucho más significativa. Estamos hablando de que dos grandes empresas ofertan el 60% de la producción de pollo en México. Esto también nos hace reflexionar en cuanto a el uso de las vacunas. Es una pregunta muy difícil que entra en un ámbito de discusión y también va a depender de cuáles son los pronósticos y cuáles son las estrategias a seguir. Porque si fuera relativamente fácil y fuera que se tratara el tema bajo un solo ángulo, no, es un tema donde se tiene que ver de manera muy integral y de manera donde las diferentes caras que presenta el problema invita a una reflexión, a estrategias, y ya indico, no solamente es un problema de aves migratorias, obviamente sí, pero también es un problema de instituciones, es un problema que la vacunación de ninguna manera por sí sola va a solucionar o solucionaría esta situación. Y además, ¿qué tanto va a impactar económicamente, por un lado, no solamente a los avicultores, sino a ramas conexas, etcétera, etcétera, y qué tanto podría afectar también a los consumidores finales? Entonces, es un problema de muchos ángulos, de muchas caras, y no podemos circunscribir, desde mi punto de vista, la vacunación nada más. Muy bien, gracias a todos por esta invitación, a todos nuestros contertulios. Y por último, ya que estamos cerrando estas entrevistas, pues indicarte, Eliana, ¿cuál sería tu mensaje final para toda la industria avícola latinoamericana? Andrés, también yo quisiera un poquito sobre lo mismo de las vacunas. Yo al principio, cuando comenzó este problema, he sido contraria a la vacunación. He soñado, deseado que nosotros podamos erradicar. Así lo pensaba. Pero cuando he visto, yo les voy a decir, los casos de las ponedoras, se mueren todas. O sea, yo cuando lo hemos visto, ese lote de 8,000 empiezan a morir, después se mueren todas. Y en corto tiempo. No hay forma. Yo lo que estoy viendo es que los brotes en Europa son incontrolables. Los brotes en Estados Unidos son incontrolables. Y nosotros no estamos frente a una influenza común y corriente. La experiencia mexicana es haber tenido H5N2, H7N3. Esta es otra cosa. Yo soy de las más pegadas a que se erradique, que no toda la vida he soñado con eso, porque acá la bioseguridad es altísima en este país. En los planteles de reproductoras, en los planteles de abuelas, en los planteles de broilers, es mucho más estricta que en cualquier otro sitio. Pero yo estoy viendo que no va a ser posible. Es cierto lo que dice el doctor Alonso. Es cierto, esto es solamente una pieza dentro. Pero yo creo que sin vacuna no va a ser posible controlar a un virus de esta magnitud. No hay forma, me parece a mí. Es lo que estoy viendo. Mi mente se ha abierto y ha cambiado. Porque no podemos darle, el virus sigue, va a seguir dando vueltas, y va a seguir dando, primero vino el norte a sur, en las otras rutas migratorias,
Pero el asunto es que en Estados Unidos ha tomado 47 estados y no todos están en el mar. En Bolivia ha arrancado Santa Cruz y Bolivia no tiene mar, porque era lo lógico que viniera, simplemente viene ya de Estados Unidos. Cuando en julio del 2021 contaminó Estados Unidos, sabía que venía, estaba aterrada porque ya sabía que venía y pasó así, fue agarrando Colombia, Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Y es un virus que entra, entonces también va a exigir una transformación de la avicultura, porque para que no entre a la agricultura tiene que haber una bioseguridad increíble, pero eso va a tomar tiempo. Yo sí creo ahora que se necesita la vacuna. No estoy hablando de los virus de influenza, estoy hablando del linaje asiático del virus H5N1. Yo no creo que nadie, y el temor es porque como hay una... ¿Cuál es la restricción? La resistencia a vacunar. Porque si tú vacunas, no puedes exportar. Entonces, eso está manejándose en Europa, en Estados Unidos, porque si país vacuna, no te van a permitir exportar. Pero este virus, para mí, no hay otra forma. Lo conozco ya al dedillo, porque trabajo mucho en los casos, y lo que he visto es que mata todo. No hay forma. Entonces, yo sí creo que se tiene que plantear algo que lo detenga fuera de las otras herramientas, obviamente, porque las vacunas, ya se ha visto que las vacunas pueden proteger 20%, o 100 o 80, ¿no? Tiene que haber de todo, pero no hay forma de detener un virus que está avanzando hacia el humano, incluso. Entonces, esa es la opinión que yo tengo. Yo sí soy partidaria de que se implemente la vacunación, en las aves de larga vida sobre todo. ¿Qué pasa si se empiezan a agarrar, como ha pasado, reproductoras, que falte pollito bebé? No vamos a tener que comer, ponedoras, no vamos a tener que comer. Yo sí soy partidaria de la vacunación ahora, y yo soy bastante estricta en lo que es bioseguridad, pero viendo bien a este enemigo no es más grande que todo. Y como ha dicho Alonso, el doctor Alonso, no es un problema, y también lo digo cuando hablo acá, no es un problema ni del gobierno, es el problema del país, este es un problema de todos, es un problema de todos. Y que todos tenemos que poner de nuestra parte, porque todo el mundo es responsable de sus aves. Si tú tienes una ave de traspatio, debes ser responsable. Es un gato, porque los félidos ahora son sumamente susceptibles. Ya ves lo que pasa con no son gatos. Para mí, en granjas avícolas no deben haber gatos, porque son los que han demostrado pasar más rápido que los canes, vamos a decir, ¿no? De las aves, no solamente de las aves. Bueno, ¿qué más puedo decirte de eso, Andrés? Hay tanto que hablar en ese tema. Muy bien, gracias, doctora. Ahora quiero invitar para que Alexander se dirija en 30 segundos con su mensaje final. Bueno, yo pienso que la manera de afrontar este mal por parte de nuestras aviculturas latinoamericanas, bioseguridad, ante todo, reforzarlas, ser mucho más estrictos, pero eso tiene que ir acompañado de varias estrategias que no solamente tienen que ver directamente con la producción, sino vuelvo y lo digo, yo soy muy insistente en eso y yo creo que es una variable que nos falta como gremio, como industria, meterle el diente sin miedo, y es el tema político. Nos tenemos que parar en la raya en que nuestros gobiernos hagan respetar la producción industrial. Se les cierre el espacio a una mayor participación de la producción, en donde la bioseguridad se pasa por encima con unos estándares de bienestar animal. Que sea una actividad de nicho, pero que no se torne mayoritariamente ni se intente fomentar. Y en ese sentido hay otra política que deberíamos exigirles a nuestros gobiernos. No sigan promoviendo programas de seguridad alimentaria, porque eso crea nichos para que se den nuevos focos. Por ejemplo, el caso colombiano, todos los focos han sido de traspatios. Muchos de esos traspatios surgen de que las alcaldías, las gobernaciones e incluso entidades privadas, queriendo hacer bonito, hacen feo, regalan pollitos de un día sin ningún acompañamiento veterinario, mezclan especies, mezclan edades y no se le da la capacitación para que haya una bioseguridad acorde al espacio, y hace que estos animales entren en contacto con aves silvestres. Y se ven estos casos. Entonces, para resumir, bioseguridad y exigencia política en algunos temas que son cruciales para ayudarnos a afrontar el tema.
Sobre la vacunación, no tendría una opinión fija. Pienso que hasta que no se dé cuando realmente el mal haya atravesado todas las barreras que la bioseguridad puede hacer, debe ser la última opción, es mi parecer, pero obviamente no represento al gremio, no soy vocero del gremio. Creo que el gremio, en mi parecer, ha sido inteligentemente cauteloso al respecto. Esperemos que esa decisión no pese después, pero creo que como la están llevando en este momento, esperando a que la bioseguridad agote el tema, entendiendo que la temporada de aves migratorias está a un par de meses de terminar, se pueda superar por lo menos por este año y estar mejor preparados para el próximo. Gracias, Alexander. Y cerramos con el doctor Francisco Alonso desde México en estos 30 segundos para su mensaje final. Para el mensaje final, yo voy a hablar sobre otros elementos muy importantes. Y uno de ellos es el fenómeno inflacionario que se está presentando a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, y que es un factor determinante también para la avicultura. El incremento de precios de los bienes finales, de los alimentos, en el 2022 ha sido una constante, incluyendo a huevo para plato y pollo de engorda. Esto impacta sobre el poder de compra de los consumidores y esto también es un factor importante. Ahora, la inflación no solamente afecta a los oferentes, sino también a los demandantes. En cuanto a los oferentes, les afecta incrementando los costos de producción de manera notable. Y hay variables extranjeras, hay factores mundiales que están determinando este incremento en los costos de producción en la avicultura, no solamente mexicana, sino en la avicultura a nivel mundial. Estos factores son el incremento del precio de las materias primas, de los commodities, el incremento del precio del maíz amarillo, y en el caso de México somos grandes importadores de maíz amarillo, de tal manera que hay años que hemos importado hasta 18 millones de toneladas de maíz amarillo y traemos inflación del exterior, es una inflación traída del exterior que impacta a la avicultura mexicana. El incremento de, por ejemplo, los fertilizantes es otra variable que se ha incrementado sustancialmente, sobre todo por la guerra entre Rusia y Ucrania, y también de los cereales como el trigo y como el maíz, porque tanto Rusia como Ucrania son importantes productores de maíz y de trigo. Otro factor importante ha sido la disrupción en las cadenas de suministro que han encarecido, y esto también ha impactado a la avicultura. Otro problema han sido las sequías. Aquí es importante por el calentamiento global. A lo que voy es a lo siguiente. Todos estos factores se han unido también al problema de esta pandemia, de esta enfermedad. Entonces, el fenómeno inflacionario también ha sido incrementado, ha sido elevado, los precios se han elevado sustancialmente por esta gripe aviar, aunado a todos los otros factores importantes que acabo de mencionar. Y a nivel de consumidor, en el caso de México, el incremento de costos, de precios, ha sido muy importante. De enero de 2022 a enero de 2023, el incremento del precio de huevo para plato ha sido de más del 13%, y en pollo de engorda como promedio nacional, y el de pollo de engorda de más del 15%. Esto ha estado impactando en los deciles, es decir, en las clases sociales de menor poder de compra.
Cuando hablo de menor poder de compra, estoy hablando de millones de mexicanos que perciben, y estoy hablando de millones, es verdad que somos un poco más de 130 millones de mexicanos, pero aproximadamente más de 50 millones de mexicanos se les conoce como pobreza laboral, es decir, la pobreza laboral es aquella en que estos mexicanos sí trabajan, pero perciben un ingreso que no les alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria, no la canasta básica total, sino la canasta básica alimentaria. Entonces, cuando se incrementa el precio, tanto de huevo para plato como de pollo de engorda, los que más sufren, y la inflación para estas clases sociales de menor poder de compra es mayor a la inflación que se presenta en estratos, en deciles de mayor poder de compra. Entonces yo veo problemática, pero ha sido la avicultura mexicana una avicultura que sí viene respondiendo, pero sí se enfrenta a retos muy fuertes. Lo que se llama el shock de la demanda y el shock de la oferta, estos dos shocks se unen para aún tener un escenario más complicado, pero esta avicultura mexicana, ante ese escenario muy complicado, ha salido adelante y se ha incrementado. Es una actividad que viene incrementándose de tal manera que estamos hablando de que en el 2022 pollo de engorda creció un poco más del 2% y está produciendo 3 millones, entre algunas fuentes nos hablan de 3.700.000 toneladas y otras fuentes 3.900.000 toneladas. Y en el caso de huevo para plato también un crecimiento en el 2022 de un 2%, más o menos un poco más, llegando a 3.100.000 toneladas de huevo para plato, siendo México el cuarto país productor de huevo para plato y primero en per cápita. Entonces, sí veo una problemática fuerte. Sin embargo, sí hay preocupación por parte del gobierno para tratar de aminorar sobre todo el shock del lado de la oferta y también del lado de la demanda. El shock de la demanda es pues, obviamente el deterioro del poder de compra, lo que hace que el mercado interno se contraiga y al contraerse este mercado interno, las ventas disminuyen afectando a los oferentes productores de estos avipecuarios. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros distinguidos invitados. Desde Perú, la doctora Iliana Icochea, desde México, el doctor Francisco Alonso, y desde la República de Colombia, Alexander Barajas. También estuvo con nosotros el gerente técnico de Agroeditorial Publishing Company, el médico veterinario, colega, compañero y, por supuesto, un excelente profesional, Andrés Guzmán. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en estos minutos, en esta entrevista muy importante, que sin lugar a dudas estará engrosando el conocimiento de todos quienes siguen diariamente la información de Agroeditorial Publishing Company. Gracias a los ejecutivos, gracias a nuestros invitados, y si algo desean añadir, con gusto les escuchamos, por favor. Nada más, muchísimas gracias por su invitación. Sí, lo mismo, y ha sido un gusto de verdad estar con Francisco Alfonso y con Alexander Barajas de las Universidades Hermanas de México y de Bogotá. De verdad, muchas gracias a ustedes, Andrés, y a todo el equipo por la invitación. Me uno a las palabras de Eliana y Francisco Alonso. Mil gracias, Andrés, por hacer posible este encuentro y siempre prestos a nuevas invitaciones en donde creas que podamos serles útiles a la bonita industria avícola latinoamericana. Gracias a todos ustedes, a estos contertulios, a estos invitados, sobre todo porque la revista Avicultura Ecuatoriana tiene como fin justamente el desarrollo y fomento de la industria avícola nacional y latinoamericana. Tenemos que divulgar, tenemos que hacer hincapié en todos los procesos que se tienen que
perfeccionar para cualquier tipo de enfermedad, patología que sufre la industria avícola. Muchísimas gracias, una excelente. A ustedes. Adiós a todos. Gracias. Ay, fue un Gracias. gusto estar con ustedes. Sí. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Adiós. Un gusto. Gusto también. Chao, Andrés. Hasta Chao, luego. adiós, Mateo. A ustedes, amigos, gracias. Será hasta una próxima oportunidad a través de nuestros medios de comunicación en el Ecuador y en el mundo. Gracias. Hasta pronto.